Manglano, soy el director del Instituto Cervantes apenas desde hace 15 días aquí en Praga, con lo cual me presento. Y bueno, bienvenidos al Día del Cine Español. Hemos completado un programa con el señor Marek y el cine Esbietozor. Por eso empezamos hoy muy temprano, empezamos a las 5 aquí para luego continuar en los cines a partir de las 8. Vamos a ver La muerte de un ciclista, que nos lo explicará mucho mejor David Chenek, que es el especialista, y que es una película mítica, es una película que en España yo creo que hemos visto todos, pero que siempre es interesante volver a ver. Así que les dejo con David, que es el que realmente va a hablar sobre el cine español como especialista que es. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en español, es más fácil porque mi español es muy sencillo. Muchas gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado. Y soy especialista del cine español gracias al Instituto Cervantes y a la Embajada de España, porque hace ahora creo 13 años más o menos que me han invitado a participar al Festival de Cine Español, la película. Desde tanto tiempo ahora estoy programando el festival, que ahora tiene 2 años de pausa, pero tal vez vamos a volver a organizarlo. Y soy también profesor de la historia del cine en la FAMU, en la Universidad Carolina, en la Facultad de Filosofía, donde doy clases de la historia del cine español. Es verdad que la película Muerte de un ciclista y también Calle Mayor son 2 películas muy importantes para el cine español en general, por varias razones. Bueno, primero, para entender estas películas creo que es importante entender el contexto histórico, el particular contexto de la España de Franco, porque estas 2 películas son reacciones a algo que pasa en el cine español. No sé si conocéis mucho el cine español, pero tiene un poquito la misma historia como el cine checoslovaco, es decir, prácticamente casi hasta 45, el año 45, los años 50, no es muy importante a nivel internacional. Tenemos, como en todos los países, películas de la época del cine mudo, después las primeras películas habladas, pero las primeras películas importantes que dan a conocer a nivel internacional el cine checoslovaco, en la época, y el cine español, sobre todo las de los años 50. Y tenemos algo también, creo, parecido, porque las 2 películas, Muerte de un ciclista y Calle Mayor, son las películas que existen o están filmadas en la época cuando la vida cotidiana está como cortada por la censura. Y es lo mismo que pasa también en Checoslovaquia. Entonces, por eso tenemos cosas en común en algunas películas, porque las películas de este tipo también nacen en el cine checoslovaco. Y creo que hay otra cosa que es importante, y lo que pasa en el cine español son las conversaciones de Salamanca. No sé si sabéis qué es. Y entonces os voy a explicar que en mayo de 1955, Basilio Martín Patiño, que es un director español muy importante, reunió en Salamanca a un grupo de profesionales e intelectuales. En esta primera reunión, en estas primeras conversaciones, eran sobre todo los españoles, pero después también invitaron a los franceses, por ejemplo, a André Bazin, a los italianos. Y Bardem acudió a Salamanca apenas 4 días después del estreno de la película Muerte de un ciclista en Cannes, con la que consiguió el premio de la crítica. Sí. Estas conversaciones son importantes porque, por ejemplo, también por las personalidades que hay. Por ejemplo, José María García Escudero. José María García Escudero, no sé si conocéis a este personaje, que es muy importante para el cine español en los años 60. Para simplificar las cosas, es el director del cine, de la cinematografía, en los años 60. Es él quien invita el nuevo cine español. El nuevo cine español es como la nueva ola checoslovaca. En español se llama el nuevo cine español, pero es un concepto de José María Escudero, que cree
que sí va a apoyar a las películas como las de Carlos Saura, por ejemplo, y de otros realizadores, que puede dar una fama internacional al cine español y también puede demostrar que en España hay democracia. Es muy interesante porque dentro de este concepto hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo que para algunas películas existen dos versiones, una para los festivales internacionales y otra para España, para evitar las escenas que no son totalmente, por ejemplo, correctas políticamente. Otro personaje, Fernán Gómez, que me imagino que conocéis, hay Carlos Saura, Luis García Berlanga, hay José Luis Sáenz de Heredia y muchos otros. Y durante estas conversaciones que son como un cineclub, ven las películas y hablan de los problemas. Y durante esta primera reunión también Bardem dice la famosa frase que caracteriza el cine español de la época, que lo voy ahora a leer. Voy a leer la frase de Bardem. El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo, industrialmente raquítico. Entonces, la crítica absoluta del cine español. Es una frase que podéis leer en todas las historias del cine español, porque es algo muy famoso. Es famoso porque tras unos días de reflexiones y de discusiones, y todos los aspectos relacionados con el cine español, los cineastas e intelectuales presentes reunidos en Salamanca propusieron como una serie de conclusiones. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas cosas muy interesantes porque a partir de este momento, por ejemplo, nace el cineclubismo en España. Nacen muchas revistas especializadas en el cine también en España. Es algo muy, muy importante. Y una de las cosas que es importante hoy para ver esta película es, que voy también a decirle, mejor el cine debía reflejar la situación por la que estaba pasando el hombre español, sus conflictos y su realidad, tanto en épocas anteriores a los años 50 como en estos, etcétera, etcétera. Entonces es para decir que las dos películas, y son las películas de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, que son las más importantes y las que se más ven en esta época, son las reacciones a una, digamos, a una, un deseo a renovar el cine español. En los años 50 existen dos generaciones de cineastas en España. Son, por supuesto, la generación, digamos, un poco vieja, que hace películas más folclóricas en los decorados, en los estudios, y la nueva generación, las de Carlos Saura, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, que quieren hacer películas que reflejan algo más vivo, algo que es real. Y hay otra cosa, los españoles están llamando Muerte de un ciclista. Este argumento está basado en una noticia de prensa, que es algo muy frecuente en esta época en el cine francés, alemán, italiano y español, que se hacen las películas basadas en una noticia en la prensa. Y él conoce el guión que está escrito por Luis Fernando de Igoa. Entonces se sirve de estas informaciones porque la historia real es muy diferente. Se trata de un obrero que se dirige en bicicleta a su trabajo y está atropellado por un coche. Y la otra cosa que es importante es que Bardem entonces decide trabajar a partir de ese argumento, pero está influido por la película Crónica de un amor, de Antonioni. Eso es el neorrealismo italiano, por ejemplo, la influencia directa. Y Lucia Bosé, que vamos a ver, es la actriz de Crónica de un amor de Antonioni también. Y es algo que yo no estoy inventando ahora, porque si vais a leer algo más detallado sobre el cine español, vais a ver que se habla de un cierto neorrealismo español. Lo que es más raro es que es algo un poco contrario al neorrealismo italiano, que es más documental. El neorrealismo español, si aceptamos esta expresión, son más películas como comedias o las películas psicológicas, por ejemplo. Pero a partir de
digamos, de esta influencia nace la película que vais a ver. Y entonces Bardem se sirve de este argumento para hacer una película que critica al régimen y a la sociedad que sostiene el franquismo y apoya este régimen. También intenta mirar la guerra civil desde un punto de vista un poco diferente, digamos, a la del que es distinta a la del bando vencedor. Pero son las cosas que tenéis que leer porque es claro que en la época de la censura es algo que no se puede ver directamente en la película. Y por eso la película, por ejemplo, es importante. Es muy interesante, yo tuve la oportunidad de acompañar a Basilio Martín Patiño, porque él vino en la República Checa, para una amplia retrospectiva de su obra en el marco del Festival de Jihlava. Entonces pasé más que una semana con él. Después tuvieron lugar unas proyecciones en la sala de los Archivos Nacionales de Cine, aquí en Praga. Era muy interesante porque Basilio Martín Patiño prácticamente casi todas sus películas le ha filmado ilegalmente. Ha hecho muchos documentales, por ejemplo sobre los verdugos en España, la famosa película que hicimos Verdugos y otras. Pero la primera, 9 cartas abiertas, es una película que hace parte del nuevo cine español. Y la película se ha distribuido en la República Checa. Eso es la última cosa que quiero decir, que tenemos muchas cosas en común en el sentido que casi todas las películas de Juan Antonio Bardem se han distribuido oficialmente en la República Checa. Nuestros archivos tienen las copias subtituladas en checo. Tienen, por ejemplo, una película que me gusta mucho de Juan Antonio Bardem que se llama El Puente, con el famoso actor español Landa, así que podemos ver algo del landismo, que se llama todo que está ligado con este actor. Luis García Berlanga es lo mismo, casi todas las películas de esta época se han distribuido aquí. ¿Por qué? Bueno, en caso de Juan Antonio Bardem es claro, era comunista, entonces sin problemas le han invitado y compraron sus películas. No es tanto el caso de Luis García Berlanga, pero son las películas que hablan un poco de las mismas cosas que la sociedad vive aquí y con la misma manera, es decir, que si hay una censura hay que inventar otro camino como criticar al régimen. Y claro, las películas critican también los Estados Unidos, como Bienvenido Mr. Marshall, entonces tienen los temas que podían gustar en la época. Bueno, yo no voy a hablar de la película misma porque vais a verla, es solo para hablar del contexto y creo que eso es suficiente para entender un poco la importancia de la película que vais a ver, que es a nivel formal, es una excepción en la época en el cine español. El cine español es muy productivo en la época, no tiene muchos problemas y se hacen muchas películas, pero pocas películas son estéticamente tan eficaces como por ejemplo esta película Muerte en un ciclista, que yo personalmente prefiero a Calle Mayor, por ejemplo. Y si conocéis el cine italiano vais a ver directamente cómo se refleja en la fotografía, por ejemplo, en la misma escena, etc. Entonces, buena proyección, muchas gracias.